estamos nosotros, en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Este pequeño puntito en el mapa nos muestra o nos señala nuestra realidad más inmediata y nuestro entorno más cercano. Muestra también todo lo que nuestra vista ahora mismo alcanza a ver. Es, por lo tanto, la primera frontera física que se nos impone ante nosotros, ante todos los que estamos aquí presentes y que es común para todos nosotros. Si lo miramos con perspectiva, podemos llegar a plantearnos qué hay más allá de las fronteras que nuestros propios ojos nos imponen. Si planteo aquí esta pregunta, seguramente muchos de nosotros llegaremos a unas conclusiones parecidas, o probablemente no, probablemente tengamos respuestas que difieran algo entre sí. Pero lo que es seguro es que todos nosotros estamos de acuerdo en que este pequeñito punto desde el que hemos partido hoy es una minúscula parte de todo el mundo en el que vivimos. Ese mundo, como podemos ver en el mapa, es un mundo que está dividido por fronteras. Fronteras que delimitan cada continente, cada país, cada nación y que son determinantes a la hora de influir en cómo los habitantes de cada uno de estos lugares se comportan, cuál es su cultura, cuál es su forma de ser, cuál es su idiosincrasia, a fin de cuentas. Este es el mundo en el que vivimos, el mundo que nosotros entendemos y así también nos lo han enseñado. Uno de los elementos fundamentales a la hora de establecer fronteras nos viene dado desde que nacemos y se trata de la lengua, de nuestra lengua materna. En este mapa que tenemos aquí es un mapa estándar de la distribución de las lenguas en un determinado momento y podemos ver cómo esa distribución de las lenguas coincide en gran medida con las fronteras políticas o geográficas que nosotros conocemos. Sin embargo, este mapa no nos permite ir más allá, simplemente nos aporta una visión estática de un estado de la lengua en un momento dado, pero todos sabemos que las lenguas son elementos vivos, dinámicos, que están en constante cambio y evolución. Eso hace que este mapa pues, no pueda darnos más posibilidades y no pueda llegar a explicarnos el comportamiento de la lengua en un momento determinado o la evolución de estas lenguas. Las lenguas determinan, por lo tanto, las fronteras, pero nosotros pensamos que esas fronteras lingüísticas que están impuestas y que hemos visto en el mapa están empezando a difuminarse. Uno de los motivos por los que se da esta difuminación es fundamentalmente la expansión lingüística a la que estamos asistiendo últimamente todos nosotros. Y esta expansión lingüística viene favorecida en primer lugar por el desarrollo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos están permitiendo elaborar mensajes para poder comunicarnos en una lengua determinada o en varias lenguas distintas en distintas partes del mundo. Y que esos mensajes que nosotros elaboramos tengan repercusión en otras partes del mundo y que además no tengan por qué, que emisor y receptor dentro del mismo proceso comunicativo no tengan por qué compartir espacio y en muchas ocasiones tampoco tiempo. Nosotros querríamos plantearnos, por tanto, la posibilidad de si es verdad, si esas fronteras se están desdibujando y nos preguntamos si es posible, hasta qué punto al ser humano se le pueden imponer fronteras y si es posible eliminar esas barreras y llegar a un mundo como el que estamos viendo ahora mismo en la imagen. Un mundo en el que ya no ha sido el ser humano el que ha intervenido, sino que se nos presenta tal y como se presenta de forma natural. Un mundo sin fronteras en el que todos podamos interrelacionarnos, comunicarnos y enriquecernos los unos a los otros, sin perder, por supuesto, esa idiosincrasia propia que hace que nos enriquezcamos y que tengamos una identidad cultural determinada. ¿Es posible, por lo tanto, cambiar la perspectiva desde la que nosotros miramos el mundo? ¿Es posible incluso que esa perspectiva esté ya cambiando y nosotros no nos estemos dando siquiera cuenta? Nosotros pensamos que sí, que ya estamos inmersos en ese proceso. Es un proceso que viene motivado fundamentalmente por los cambios que están aconteciendo hoy en día en la sociedad, cambios en la forma de transmisión del conocimiento, avances científicos, cambios culturales. Todo eso está formando parte de este cambio al que creemos que estamos asistiendo hoy en día, pero hay un elemento fundamental
que ha sido desde nuestro punto de vista el punto de inflexión para todo esto y que va a seguir siéndolo y que va a marcar un cambio en el paradigma tanto de las relaciones humanas, de las comunicaciones sociales, como del conocimiento del concepto que tenemos hoy en día del mundo. Y ese cambio ha sido la aparición y el desarrollo de Internet, que ha movilizado y que ha movido todos los cimientos de las relaciones humanas. Dentro de Internet no podemos olvidar un factor fundamental, que son las redes sociales. Nosotros nos vamos a centrar en Twitter por sus características, porque es una red social que permite el intercambio masivo de información textual, de comunicación lingüística, y porque además es una de las que más impacto tiene tanto en los usuarios como en aquellas personas que ni siquiera son usuarios activos de Twitter. ¿Os imagináis lo que podríamos llegar a hacer si consiguiéramos acceder a toda la información de Twitter? Saber cómo piensan las personas, en qué creen, qué sienten, cómo se sienten, si están contentos porque ha ganado su equipo favorito de fútbol, o si están enfadados, si están tristes porque ha habido una catástrofe, están indignados. Cualquier cosa que ocurra, que sintamos, se manifiesta en Twitter. Es la voz de la humanidad y es su latido. Y precisamente ahí es donde reside la gran virtud de Twitter, en su capacidad para mostrarse como una ventana al mundo. Nosotros hoy aquí vamos a abrir esa ventana para todos vosotros. Bien, gracias. Pues sí, es un poco la idea que centra esta charla que estamos teniendo ahora mismo dentro del marco TEDx. Y como habéis podido apreciar ya a lo largo de estos minutos del inicio de esta charla, la presentación pues, ha sido un poco hecha de profeso para este acto. Hemos querido darle un poco una vuelta de tuerca. No presentar los conceptos, los datos, sino hacerlo algo mucho más vivo, más dinámico, puesto que precisamente nuestra idea básica reside en eso, el dinamismo, en la vida, en la comunicación, los idiomas, en los cambios sociales, los cambios políticos. Entonces, esto que inicialmente puede parecer más bonito o menos una bola del mundo dando vueltas, pues se va a volver algo más vivo y vamos a conectar con el pulso, con el latido del ser humano dentro del mundo. Entonces, a continuación, vamos a abrir esa ventana que Adela ha comentado, vamos a abrir una ventana a Twitter, vamos a abrir esa ventana, vamos a conectar y vamos a obtener toda la información que se está produciendo ahora. Y cuando digo ahora, es ahora justamente mientras estamos hablando, mientras estoy diciendo estas palabras. La columna que estamos viendo a la derecha es ni más ni menos que el contenido de Twitter justamente que se está produciendo ahora en todo el mundo. Podemos ver, aunque va demasiado rápido, se puede apreciar los diferentes caracteres, lenguas, idiomas, japonés, árabe, ruso, español, italiano, todo lo que queráis. Y simultáneamente, a la vez de estar procesando toda esa información, se va a ir mostrando en el mapa del mundo. Esos puntitos colorados que están apareciendo, desaparecen constantemente, no son ni más ni menos que todos esos tweets que van corriendo por la columna de la derecha y que están situándose, geolocalizándose para ver cómo el mundo lo podemos considerar como un ente vivo. Estamos básicamente viendo que tiene pulso. Bien, esto, aunque pueda parecer bonito, en realidad tiene su cierto grado de complicación. ¿Por qué? Si nosotros nos hacemos la idea de la cantidad de información de millones de kilobytes, megabytes, terabytes, ponerle el múltiplo que queráis, bytes, y tuviésemos que procesarlo como lo estamos haciendo ahora mismo, pues plantea muchos problemas. Y además también la inmediatez, es decir, la volatilidad. Todos estos tweets, que prácticamente no da tiempo a leer, que es lo que está hablando o que es con lo que se comunica el mundo, están procesándose, pero conforme pasan, vuelan. Entonces, entramos en un campo, un área de trabajo bastante importante, que es lo que se denomina el Big Data. El Big Data no es ni más ni menos que la capacidad de poder trabajar con toda la información que el mundo produce. Toda esa información estaba ahí, pero ahora, solo ahora en esta época, con los medios tecnológicos, somos capaces de abordarlo con una serie de técnicas específicas y poder manipularlo y utilizarlo. El objetivo no es ni más ni menos que entender cómo es el ser humano, cómo nos movemos en determinados aspectos sociales, lingüísticos y, por supuesto, al hilo que nos lleva esta conversación o esta charla, a la evolución de la lengua y la frontera, la relación entre la lengua y la frontera. Bien, esta pequeña imagen que sirve un poco de introductoria, podemos apretarla un poco más, darle una vuelta de tuerca más y realizar un pequeño análisis un poco de tipo descriptivo
y profundizar en esta información. Entonces vamos a conectar, igual que antes hemos conectado con el pulso de la humanidad, ahora vamos a conectar con su voz. En este momento, al marcar en este botón, cambia el modo de análisis, vamos a profundizar más en esta información. Se detiene en la parte de la derecha porque no tiene sentido que esté todo el rato dando vueltas, vamos a seguir procesando la información por otro lado, y en la parte izquierda aparece un conjunto de barras que, si observáis, cada segundo, cada 2 segundos va actualizándose, va moviéndose conforme se van moviendo también los puntitos. Si os habéis fijado, que estoy seguro que sí, esos puntitos que antes eran de color rojo empiezan a variar, empiezan a cambiar de color. ¿Qué es ese color? Los diferentes idiomas. Estamos pendientes, estamos viendo cómo el contenido que aparece en Twitter se provoca, o sea, se genera en diferentes idiomas. Cada puntito se corresponde, cada color se corresponde con uno de ellos. En concreto, el rojo el español, el inglés en azul, el italiano más cortito en amarillo, Portugal un verde más claro. Veis cómo se va distribuyendo todos esos puntitos a lo largo de toda la esfera. Nosotros podemos detener la esfera en un momento determinado, mientras siga actualizándose, por supuesto, y, pues, por ejemplo, nos podemos ver Europa o podemos centrarnos en Sudamérica, la parte de América Latina, Brasil, toda la parte de Buenos Aires, etcétera. Veis cómo Brasil es un cierto foco cosmopolita, veis, si podemos ampliar, de hecho, y podemos acercarnos y estudiar con más detalle qué se habla allí. Veis los puntitos de colores cómo van cambiando. Incluso podríamos llegar hasta la calle y el piso donde está escribiendo una persona determinada para ver en qué idioma está trabajando. Entonces esto, como poco, resulta interesante, una nueva perspectiva de análisis, de trabajo. Desde un punto de vista sociológico, es una herramienta o una perspectiva muy poderosa. Por ejemplo, quizá al hilo de lo que estamos hablando, de las tesis expuestas al principio por Adela, si nos centramos en Europa, pues vemos un cuadro un poquito peculiar. Por ejemplo, vemos que en España los puntitos rojos son el que se corresponde con los tweets que se corresponden con el idioma español, la zona de Portugal con un azul claro, pero veis algunos otros puntitos, azul oscuro, que es el inglés, negro, que es otro idioma cualquiera. Nosotros hemos cogido nada más que los que hay aquí simplemente por una cuestión ilustrativa. Podemos hablar de 30 o 40 idiomas capturados sin ningún tipo de problema en cuestión de segundos. Podemos ver, ya digo, que la zona de España-Portugal está relativamente delimitada y concuerda con esas fronteras que antes Adela comentaba. Inglaterra, claro, como ellos saben inglés, pues lo tienen más fácil. Sí está muy claro ese idioma inglés. Realmente puede estar claro, pero si ampliamos veremos que no es tanto la multiculturalidad que existe allí, que además ahora está tan en boga por motivos políticos, pues se puede apreciar en el momento que vamos ampliando, veis cómo empiezan a aparecer otro tipo de puntitos, o incluso vemos París, etcétera. Pero lo que más interesa, o quizá lo más descriptivo, es que podemos ver que el viejo continente, es decir, Europa y en concreto la Europa occidental, está sufriendo un proceso en el que si centralizamos la zona de Bruselas y cosas así, pues vemos esa parte, vemos diferentes colores, el color púrpura que se corresponde con el francés, el color rojo, en español, negro. El negro puede abarcar cerca de 20-30 idiomas. Hemos particularizado entre los más importantes. Y pues vemos cómo desde ese núcleo se va irradiando hacia afuera esa cierta rotura de fronteras que nosotros estamos comentando en esta charla. Entonces, ¿qué podemos decir? Las fronteras, sí, evidentemente están ahí, pero muy probablemente estamos asistiendo, y quizá con estas herramientas o estas técnicas de análisis de Big Data, pues podemos llegar a una primera conclusión de que esto va a cambiar y va a cambiar bastante rápido. Finalmente, para ir concluyendo esta charla, es decir, nos remontamos al principio, como empezó con un pequeño puntito, con una frontera muy delimitada en esta sala, en las paredes, y hemos volado, hemos dado varias vueltas al mundo, hemos visto cómo late el ser humano, cuál es la voz del ser humano en todo el mundo. Pues la idea es básicamente que en estos cortos minutos, que nos planteemos realmente si esas fronteras que desde chicos nos han enseñado en el colegio o que tenemos tan asociados en competiciones deportivas y en todos los aspectos prácticamente de la vida, realmente están ahí por algún motivo en concreto, y si realmente, como estamos viendo, están empezando a romperse, hasta qué punto nosotros somos capaces de reconocer nuestras propias fronteras y romperlas. Bien, muchas gracias, espero
que os haya resultado interesante la charla.